Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga en este día. Hoy vengo a traerles a continuación, hoy no va a ser un sueño, sino que esta es una enseñanza que el Espíritu Santo me dio a mí esta semana pasada. Me lo dio a mí en carne propia y hubo necesidad de que yo me enfermara. Esta semana pasada yo me puse bien enferma, como 2 días pasé bien enferma con no sé si era la gripe, pero sentía un dolor en todos los huesos, o sea, hasta tuve temperatura por 2 días. Y entonces fue necesario que yo me enfermara así tanto para que el Señor me diera esta lección. El Espíritu Santo me ha dado una lección, pero tan buena que, hermanos y amigos, estas enseñanzas no las estamos escuchando en los púlpitos, no las estamos escuchando de pastores, porque en realidad es el Señor que personalmente nos enseña. Así que voy a empezar a redactarles cómo pasó. Esta enseñanza fue el día 16 de agosto del 2023. Enseñanza del Todopoderoso a través del Espíritu Santo. El día miércoles 16, y el Señor permitió que me enfermara para darme una enseñanza que hasta ahora nadie me había dado. Me sentía tan enferma que me dolían todos los huesos. Entonces me estaba haciendo ese día un tratamiento de agua en el baño para sentir un poco de alivio. Mientras estaba ahí en el baño, clamaba al Señor. Yo le dije: Señor, ¿por qué si tú vives en mí, mi cuerpo se enferma? ¿Y por qué cuando oro pidiendo sanidad, no recibo sanidad? De repente, Dios me respondió de una manera inesperada. Alguien que no conozco me envió un video de un himno cristiano a través de YouTube. Y el himno se llama ¿Por qué clamas a mí? Yo escuché el himno y quebrantó mi espíritu, de tal manera que yo le pregunté al Señor: Señor, pero si tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué me estás diciendo, Señor? No entiendo. Entonces pregunté: ¿Es esto bíblico? Y entonces, estando yo en la Biblia, el Espíritu Santo me llevó, me dijo: lee Éxodos 14, 13 al 16. Y en el versículo 15, el Señor Jehová le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Avanza, cruza ese mar. Entonces, hermanos, este capítulo habla de Moisés guiando y sacando al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. El Espíritu Santo me dijo: medita en esta lectura, medita por qué Dios le responde así a Moisés. Entonces yo me quedé meditando un rato y después de meditar llegué a la conclusión que Dios le había dado a Moisés poder, potestad y autoridad. Dios lo había equipado y le había manifestado tantos milagros que Moisés ahora debería ser como decimos ahora, un cristiano maduro, con experiencia, y no estar clamando a su padre en cada rato como lo estaba haciendo en ese momento. Moisés llegó enfrente del mar. Se vio como entre la espada y la pared. De frente tenía el mar y atrás tenía al opresor, al enemigo. Y entonces Moisés tuvo miedo, como todos nosotros tenemos miedo cuando somos puestos en esa situación. Y entonces Moisés, en lugar de recordarse de todo el poder, de toda la autoridad que Dios le había dado, Moisés clamó: Señor, ¿qué hago? Entonces es por eso que el Espíritu Santo me decía: quiero que medites, Ángela, medita. ¿Por qué? Porque Moisés no debería de estar clamando como un niño, sino que él debería de haber actuado como un siervo adulto y no como un niño que siempre está pidiendo ayuda de su padre. El Señor me decía: Ángela, quiero que crezcas, aplica esta lección a ti. Todo tiene su tiempo. Así como nacemos, crecemos, nos desarrollamos y después debemos de poner en práctica lo que hemos creído y lo que hemos aprendido. El Espíritu Santo me decía: lee Lucas 10:19. Y hermanos, en Lucas 10:19
El Señor dice, y le dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así dice Lucas ahí, en capítulo 19. Así que hermanos, el Señor me está diciendo, yo te he dado autoridad, yo te he dado poder para que tú holles serpientes. Eso de hollar serpientes, hermanos, quiere decir aplastarle la cabeza al enemigo. El Señor nos ha equipado y es por eso que no debemos de sentir miedo cuando estamos atacados por una enfermedad, porque hoy en día Satanás nos va a atacar por medio de enfermedades, por medio de disensiones, divisiones, miedos, hermano, por todas esas partes. Pero nosotros debemos de recordar que ya no somos niños. El Señor quiere que crezcamos ahora y que seamos unos cristianos adultos, una iglesia adulta que ha podido pasar por el desierto sin ningún miedo, porque el Señor quiere que seamos adultos. Entonces vea lo que sigue diciendo. El Señor después de ahí me llevó a Hebreos 5:12. Y les voy a leer lo que dice Hebreos 5:12 también para que ustedes vean cómo el Espíritu Santo me estaba ministrando. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vean ustedes qué fuerte. Así como el Señor nos dice que nosotros nacemos chiquitos y tomamos leche espiritual, está bien cuando somos recién entregados al Señor, pero después de un tiempo el Señor espera que crezcamos, el Señor espera que dejemos de tomar leche y que empecemos a comer comida sólida. Él espera que nos empoderemos, que usemos esas armas que nos ha dado para pelear con el enemigo, para aplastarle la cabeza al enemigo, así como se nos dice en Lucas 10:19. Hermanos, pero ahí no terminó todo. Entonces yo, como ya les leí Hebreos 5:12, ¿verdad? Ahí dice que debemos de aprender a comer comida sólida y dejar de tomar leche. El Espíritu Santo me dijo, Ángela, ese mismo poder y esa misma autoridad te ha sido dada a ti para que la uses y la practiques. Toma autoridad y reprende ese espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Cuando lo hagas, ten fe y no dudes. El Espíritu Santo me decía, cuando tú oras, tú clamas, Señor, ¿por qué no me sano si yo estoy clamando a ti? Él dice, es porque estás clamando, pero estás dudando. Es muy importante, la clave está aquí, que nosotros sí debemos de clamar, pero debemos de recordar que si pedimos una cosa, si leemos la palabra del Señor y dudamos de esta palabra, entonces no sirve de nada. No tenemos la fe. Siempre que nosotros pedimos algo debemos, como dice su palabra, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ahí está la clave, creer, tengamos fe. El Señor dice que tengamos fe y que creamos, que todo lo que pidiéremos, dice su palabra, no lo dice Ángela, lo dice su palabra. Todo lo que pidieres creyendo, lo recibiréis. Pero ahí está la clave, tenemos que creer, porque ¿de qué sirve la palabra del Señor si lo leemos pero no lo creemos? El Señor dice, no, yo quiero que leas la palabra, pero que creas lo que estás leyendo. La palabra se nos dice que es viva y es eficaz, pero nosotros tenemos que nada más leerla, no, sino leerla y creerla. Bueno, y entonces ahora sí ya concluyendo, el Espíritu Santo me decía, debes de leer la palabra, pero creerla sin dudar, no dudes, ten fe que la enfermedad, el espíritu de Satanás de enfermedad, dice, tendrá que obedecer tu mandato. Y después de que tú le diste un mandato, dice, empieza a agradecer a Dios
por su poder y por su sacrificio. Vean ustedes, ahí está la clave. Después de que nosotros le ordenamos a esa enfermedad y yo lo empecé a hacer para la gloria del Señor, ese mismo día, después de que el Señor me dio esta enseñanza tan poderosa, yo empecé a decirle a esa enfermedad: yo te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de mi cuerpo, fuera, con esa autoridad. Y ustedes tal vez lo van a dudar, pero ese mismo día mi cuerpo empezó a sentirse mejor. Mi cuerpo dejó de estar con aquel gran dolor y aquella fiebre que yo sentía, y yo me sentí mejor. Y entonces, hermano, después y me quedó solamente dar gracias. Cada vez que yo me hincaba a orar, yo decía: gracias, Señor, porque tú me has sanado. Gracias, Señor, porque tú me has dado esa autoridad para echar fuera esas enfermedades. Gracias, Señor. Hermano, desde ese día ya no me he vuelto a sentir mal. Y yo estaba preocupada porque decía: ay, Señor, pero yo este sábado tengo que dar la escuela sabática, Señor, y yo me siento mal. Pero hermano, yo me sentí bien, sin ninguna enfermedad. Para el día viernes yo estaba como si nada, sanita. Yo dije: gracias, Señor, porque tú me has empoderado. Y esa es la iglesia que el Señor viene a buscarles, hermanos. El Señor viene muy pronto, pero déjenme decirles que viene por una iglesia que ha sido empoderada, una iglesia que fue capaz de cruzar ese desierto, aún viendo que tenía el mar delante y el enemigo atrás. Tuvo el valor de sacar esa palabra y decir: avanza, avanza. ¿Por qué? Porque yo soy contigo. Tú no eres sola, Ángela. Yo soy contigo. Y yo le quiero dejar a saber a todos mis hermanos que van a ver este video, que no somos solos. Jesús está con nosotros, y por ese poder y por esa autoridad que Él nos ha dado, nosotros podemos avanzar sin temor a nada, a ningún espíritu que nos ataque, porque Dios Jesucristo nos ha dado esa autoridad y debemos de usarla. Con esto los dejo. Espero que ustedes se sientan tan empoderados como yo, que les sirva esta experiencia, hermanos, y recordemos: si todavía hay alguien, algún amigo, alguna amiga que no le entregado su vida al Señor, hoy es cuando debemos de darle todo lo que somos, reconocer al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y pedir perdón por nuestros pecados, porque la venida del Señor está a las puertas, puede pasar cualquier momento, y si usted no le ha entregado su vida al Señor, tendrá que quedarse a la gran tribulación. Que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima. Hasta luego.